Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Paola Baena y el día de hoy les hablaré de un tema muy conocido, la migración. La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. Una persona puede migrar de un país a otro obligado por circunstancias de fuerza mayor, como desastres naturales, desplazamiento interno, eventos nucleares o pobreza extrema. Asimismo, las migraciones también pueden ocurrir por voluntad propia. Todo depende del contexto de cada individuo. La migración mexicana hacia Estados Unidos está compuesta por personas con una gran diversidad de lugares de origen y condiciones socioeconómicas. Sus características van más allá de las que comúnmente se les puede referir, como la de migración exclusivamente por personas provenientes de pequeñas poblaciones rurales de México. Con esto en mente, podemos actualizar nuestra narrativa sobre la migración mexicana a una más cercana a la realidad actual. Una narrativa que hable sobre una migración que se ha extendido prácticamente a todas las regiones de México, que proviene mayormente de localidades urbanas y con bajos niveles de marginación. La ilegal es la que más puede dañarnos por ser utilizada como arma política y de ingeniería social, cuando lo que está en juego son millones de vidas de inocentes. Pero, ¿qué se debe hacer entonces en nuestro país para evitarlo? ¿El aumento en el salario? ¿La riqueza? Con riqueza no me refiero a tipos con traje y coches de lujo, comiendo en restaurantes cuyas cuentas pueden ser los sueldos mensuales de muchos de nosotros. Me refiero a la riqueza producida por el sudor y lágrimas de todos los trabajadores acumulados en el tiempo, generación tras generación, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener una vida digna. La migración puede disminuir con el trato justo e igual a las demás naciones, en generar políticas públicas en favor de la regulación migratoria que respete los derechos humanos, elementales y el fomento del empleo en nuestro país, pero inscritas en los principios de la democracia y la gobernanza. En la década pasada, la globalización ha incrementado el aumento de personas con deseos y capacidad para trasladarse a otros lugares. Pero, ¿acaso esto es malo? Yo pienso que no. Esto puede traer muchas ventajas que inclusive puede hacer a un lado las desventajas, como la mejora de calidad de vida, desarrollo profesional o contacto con otras culturas. Como parte de estas ventajas se encuentra la mejora de la calidad de vida, que busca un aumento en las condiciones de vida estándares, vivir en un entorno libre de delincuencia, con beneficios ciudadanos y seguridad social. Suele ser un motor comúnmente para instar al movimiento de la población de un país a otro. Nuevas experiencias profesionales y personales. El nuevo escenario de vida los exhorta a sacar lo mejor de ellos en el ámbito personal y laboral. Al salir de su zona de confort, los migrantes se ven en la necesidad de adoptar nuevos retos, ser más independientes, vivir solos, ahorrar, asumir nuevos compromisos personales y profesionales, todo en el marco del crecimiento y de la acumulación de nuevas experiencias, contacto con nuevas culturas y expansión del conocimiento. Viajar da la oportunidad de conocer nuevas culturas, gastronomías, medios de transporte, modismos, tradiciones e incluso superar barreras idiomáticas si es el caso. Hacer vida en otro país abre las puertas del conocimiento a través de la historia autóctona de cada nación e incluso mediante recorridos de los sitios, museos o sitios históricos más representativos del lugar. Definitivamente, al hacer vida en otro país y vivir la experiencia de la multiculturalidad, se pone en práctica la educación, los preceptos culturales y los valores aprendidos en casa. En conclusión, citando al director de la Universidad de Oxford, la migración siempre ha sido uno de los impulsores más importantes en el progreso y dinamismo humano.
que esto nos quiere decir que a pesar de cualquier desventaja, la migración ha sido un factor clave para cualquier país y de los seres humanos. Por mi parte es todo. Gracias por su atención.